Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Bienvenidos a Camino a la Victoria. Soy Humberto González y es un verdadero honor poder compartir este momento contigo. A lo largo de la historia, reyes y reinas han gobernado grandes imperios, pero cada gobernante terrenal eventualmente entrega su corona. Sin embargo, hay un rey cuyo reinado nunca terminará, y su nombre es Jesucristo. En esta edición de Camino a la Victoria, exploraremos junto al Dr. Jeffress lo que las Escrituras revelan sobre el futuro reinado de Cristo en la tierra y lo que esto significa para los creyentes. Invita a quienes estén cerca y vamos juntos a estudiar la palabra de Dios. Vivimos rodeados de publicidad consumista, noticias alarmantes y el incesante ruido de las redes sociales. ¿Puedes escuchar la voz de Dios en medio del bullicio? En Esencias Espirituales, el Dr. Robert Jeffress te guía hacia una experiencia renovadora en la palabra y la oración. Este ebook ofrece un método práctico, sencillo y utilizado por el propio Dr. Jeffress. Aprende a estudiar la Biblia con propósito, encontrando dirección y claridad para tu vida. Ora con confianza y poder, conectando profundamente tu corazón con el de Dios. Interceder por tus hijos y nietos con oraciones específicas que transformarán sus vidas. Además, incluye un modelo conmovedor de oración por los hijos pródigos diseñado para quienes buscan restauración en sus familias. Comienza hoy. Visita caminoalavictoria.org y descarga tu copia digital de Esencias Espirituales al realizar una donación generosa. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy: Jesús el Rey. Como muchos de ustedes, yo era uno de los millones de personas que hace unos años estaba viendo el servicio fúnebre de la reina Isabel II. Mientras veía desarrollarse ese servicio, pensé en su longevidad como reina. Y durante el tiempo de su mandato tuvo 15 primeros ministros que le sirvieron, comenzando con Winston Churchill. Cada presidente de los Estados Unidos, desde Harry Truman hasta Joe Biden, la visitaron, con la excepción de Lyndon Johnson. Reinó durante 70 años y 214 días, convirtiéndose en la monarca más longeva en la historia de Gran Bretaña. Pero luego eventualmente murió y tuvo que ceder su reino a otro. Damas y caballeros, ustedes y yo servimos a un rey que también murió. Pero gracias a Dios, ese no es el final de la historia. Él resucitó de entre los muertos y un día regresará para reinar sobre este mundo. Él está trayendo un nuevo reino del cual seremos parte. Él es el gobernante, el líder que todos han buscado y anhelado, ya sea que se den cuenta o no. Uno que gobierna con compasión, con justicia absoluta y con equidad. Uno que es capaz de vencer al mal mismo. Si hay alguna verdad en la Biblia que nos anima, es esta verdad de que Jesucristo reina. El Salmo 97:1 dice: Jehová reina, regocíjese en la tierra. Apocalipsis 19:6. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Apocalipsis 19:16. Tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos en una serie que he titulado Jesús revelado en los últimos tiempos. Y en esta serie hemos visto que los últimos tiempos no se tratan solo de eventos. Ese realmente no es el enfoque de los últimos tiempos. No se trata de esos eventos en sí mismos, sino de cómo esos eventos revelan a Jesús, tal como es realmente. Hemos visto que en los últimos tiempos Jesús será plenamente revelado como el Mesías, el profeta, el Salvador. Y hoy vamos a ver cómo los últimos tiempos revelan a Jesús como el Rey. Hoy vamos a hablar sobre un evento en los últimos tiempos que revela, quizás más que cualquier otro, a Jesús como Rey. Y es un evento llamado el milenio.
el reinado de 1000 años de Cristo en la tierra. Ahora recuerden, la tribulación dura un total de 7 años. La Escritura es clara al respecto, pero la Biblia divide esos 7 años en 2 partes. Los primeros 3 años y medio, aunque el anticristo está en la tierra y reinando, es un tiempo relativamente pacífico. Él ha negociado un acuerdo de paz con Israel. ¿No es de eso de lo que todos están hablando ahora? ¿La paz en el Medio Oriente? Bueno, él será visto como el que fue capaz de lograrlo. ¿Será cierto? El tratado de paz y las cosas irán muy bien durante los primeros 3 años y medio. Pero a la mitad, en el punto de los 3 años y medio, él le dará la espalda a Israel. Él romperá su pacto, comenzará a perseguir a Israel. Y es entonces cuando literalmente se desata el infierno en la tierra. Y esos últimos 3 años y medio se llaman en la Biblia la gran tribulación, la gran tribulación. Es un tiempo en el que Dios derrama su ira sobre la tierra. Es un tiempo de horrores sin precedentes. Y el enfoque, cuando hablamos de la tribulación, suele ser esos últimos 3 años y medio. Y eso se trata de diferentes maneras. A veces se le llama 3 años y medio. A veces se le refiere como un tiempo, tiempos y medio tiempo. Un tiempo significa 1 año, tiempos 2 años. 1 más 2 es 3. Luego, medio año, esos son 6 meses. 3 años y medio, a veces se refieren meses. Son 42 meses. A veces se refiere como el número de días. 3 años y medio son 1260 días. Ahora, normalmente pensarías que si Daniel nos estuviera diciendo eso, desde el momento en el que el anticristo corta el sacrificio y le da la espalda a Israel, desde ese momento hasta el milenio, pensarías que diría 1260 días, 3 años y medio. Pero él dice 1290 días. ¿Por qué los 30 días extra? Y luego, si eso no fuera suficiente, dijo, bendito es el que literalmente aguanta esperando hasta los 1335 días. Hay otros 45 días. 30 más 45 nos dice que hay un lapso de 75 días entre el regreso de Cristo y el comienzo de su reinado milenario. ¿Por qué es eso? Bueno, la Biblia los separa en 30 y luego 45. Veamos los primeros 30 días. ¿Qué sucede durante esos primeros 30 días después del regreso de Cristo? Una cosa que sucede es el juicio de las naciones. Dios nos juzga individualmente, pero también juzga a las naciones. Y recuerda, solo los creyentes pueden entrar en el milenio. Y habrá muchos incrédulos que quedarán después de que Jesús regrese, que sobrevivieron a la tribulación. Así que tiene que haber algún tipo de juicio. Y Mateo 25 habla sobre esos juicios que ocurren cuando Cristo regresa antes del milenio. El juicio de las naciones es uno de ellos. La próxima vez vamos a hablar sobre los diferentes juicios de Jesucristo, Jesús el juez. Pero eso no es lo único que sucede durante los primeros 30 días. Además de los juicios, noten que el anticristo y el falso profeta serán arrojados al lago de fuego. Una vez que Jesús regrese inmediatamente en su segunda venida, el anticristo y el falso profeta son arrojados al lago de fuego. Miren Apocalipsis 19, versículo 20. Y la bestia, ese es el anticristo, fue apresada. Esto es cuando Jesús regresa. La bestia, el anticristo, fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, es decir, el anticristo y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Que arde con azufre. ¿Qué es el lago de fuego? El lago de fuego es el destino final de cada persona no salvada que haya vivido alguna vez. No es el Hades. Si un incrédulo muere hoy, Lucas 16 dice que va al Hades. Está consciente. Es un lugar de tormento, dijo Jesús, pero no es el lugar del juicio final. El juicio final es el lago de fuego. Y noten, a 2 miembros de la Trinidad satánica, Satanás, la bestia y el falso profeta. 2 de ellos, el falso profeta y la bestia, son arrojados al lago de fuego. Pero, ¿a dónde va Satanás? ¿Qué le pasa a él? Bueno, eso es lo segundo que sucede. Satanás está atado y encarcelado en el abismo. ¿Qué es el abismo? Hay un lugar ahora mismo, no sabemos dónde está.
para algunos demonios especialmente horribles. Uno pensaría que todos los demonios son horribles, y lo son, pero una clase especial de demonios es tan malvada que ya fueron encarcelados en el abismo. La palabra griega es abisos. Y nota lo que le pasó a Satanás. Apocalipsis 23. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Llegaremos a eso en un momento. Pero este lugar, el abismo, era tan horrible que ni siquiera los demonios querían estar allí. ¿Recuerdan a los demonios que andaban por la tierra en los días de Jesús en Lucas 8? Jesús estaba a punto de enviarlos al abismo. Y ellos le suplicaron a Jesús: por favor, no nos envíes a ese lugar horrible. Preferirían ocupar a algunos cerdos o a otro ser humano que estar en el abismo. Ahí es donde va a terminar el diablo. Va a terminar en el abismo. ¿Por qué? Porque a diferencia de la bestia y el falso profeta, que ya están acabados en este punto, hay más trabajo que Satanás debe hacer al final del milenio. De nuevo, llegaremos a eso en un momento. Hay una tercera cosa que sucede en estos primeros 30 días del regreso de Cristo, y esa es la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y de la tribulación. ¿Pero lo notan? Daniel dijo, hay otro periodo de tiempo, los 45 días. Daniel 12, versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Acabamos de pasar 30 días. ¿Qué sucede durante los próximos 45 días? Creo que hay una gran evidencia de que este es el momento en que se está organizando el nuevo gobierno bajo el comando de Jesucristo. No sucede de inmediato. Se necesita tiempo para instituir este nuevo gobierno. Este reino del que estamos hablando es un gobierno real en la tierra. No es un gobierno etéreo de fantasía. Es un gobierno real. La sede del poder será Jerusalén. El trono será el trono de David, en el cual el Mesías reinará. Pero habrá otros que reinarán con él, los apóstoles, los santos de la tribulación. Puede que tú tengas una responsabilidad importante. Segunda de Timoteo 2:12 dice: si sufrimos con él, también ¿qué? Reinaremos con él. ¿Cuándo reinamos? Bueno, una vez es durante este reino milenario. Así que creo que esos 45 días son un tiempo de transición. Hemos hablado sobre lo que sucede inmediatamente antes del milenio. Hablemos por unos momentos sobre el milenio en sí. Es un tiempo de cumplimiento de profecías que han sido escritas durante miles de años. ¿Sabes? Una pregunta que la gente tiene es: ¿por qué no hay más en el Nuevo Testamento sobre el milenio? ¿Por qué Juan no dijo más? Él dedica 6 versículos cortos en Apocalipsis 20, versículos del 1 al 6, para describir el milenio. Y por cierto, 5 veces en esos 6 versículos él dice 1000 años, 1000 años, 1000 años. Algunas personas dicen que está hablando figurativamente. Si es que estuviera hablando literalmente, ¿cómo podría decirlo más claramente que decir 1000 años, 1000 años, 1000 años? Por cierto, no quiero perderme aquí. Pero ¿has notado la especificidad en la Biblia cuando se trata de profecía? Hay personas que quieren tomarlo simbólicamente. Oh, pastor, estás siendo demasiado literal. Tienes que tomar esto simbólicamente. Piensa en esos números: 1200, 60 días o 1290 días. ¿Dónde más en la literatura se usa 1290 o 1335 en un sentido figurado? Es literal. Él está tratando de comunicarse. Estos son días reales en un reino real. Lo mismo es cierto aquí. Creo que está hablando de un reino real por 1000 años. Y la razón por la que Juan no dedica más tiempo a hablar sobre esto es porque sabe cuánto ya han tratado las escrituras sobre ello en el Antiguo Testamento. Isaías, Ezequiel, Zacarías, Joel, todos incluyen comentarios extensos sobre el milenio. De hecho, ¿sabías que en el Antiguo Testamento, por cada profecía sobre la primera venida de Jesús como un bebé en Belén, hay 8 profecías en el Antiguo Testamento sobre su segunda venida como rey? Eso es lo que es el milenio, el cumplimiento del papel de Jesús como rey. Hablemos por un momento sobre los ciudadanos del reino. ¿Quién será bienvenido en el reino de Jesucristo? Solo los creyentes. Solo los creyentes entran en el reino.
Isaías 60:21 profetiza: y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Pero entre los creyentes habrá dos categorías de creyentes. Primero, aquellos que tendrán nuevos cuerpos inmortales. Eso seríamos tú y yo si somos parte del rapto. Tendremos nuestros nuevos cuerpos. Los santos de la tribulación que sufrieron y murieron durante la tribulación volverán a la vida y tendrán sus nuevos cuerpos. Los santos del Antiguo Testamento tendrán sus nuevos cuerpos. Esos cuerpos inmortales entrarán en el milenio con sus nuevos cuerpos. Pero también habrá, en segundo lugar, algunos que tendrán sus cuerpos naturales, sus cuerpos mortales. ¿Quiénes serían esas personas? Bueno, serán personas que fueron salvadas durante la tribulación, pero no se les requirió dar su vida. Y así, cuando Jesús venga de nuevo, aquí tienes a estos cristianos en sus cuerpos normales, cuerpos que todavía están infectados con el pecado y una naturaleza pecaminosa. Y aunque Satanás está atado y su influencia ha disminuido en el mundo, el hecho es que aún posiblemente podrían pecar. Y así tienes a estos creyentes en sus cuerpos normales. Y hay todas las razones para creer eso. Durante un periodo de 1000 años, las personas en sus cuerpos normales van a procrear y van a tener hijos. Habrá vida y muerte en el milenio entre aquellos que están en sus cuerpos naturales. En nuestros cuerpos sobrenaturales no hay muerte. En nuestros cuerpos sobrenaturales no procreamos, pero habrá tanto bebés como muerte durante el milenio. Como dice Isaías 65, versículo 20, nunca más habrá, hablando del milenio, en ella niños que vivan pocos días. No habrá muerte infantil durante el milenio, ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Ahora, en el cielo, no puede estar hablando del cielo porque no hay nacimiento y ciertamente no hay muerte en el cielo. Ciertamente no está hablando de la tierra actual. No, esta es la tierra renovada, cuando habrá nacimiento y también muerte. Y creo que son los hijos de estos creyentes de la tribulación quienes estarán sujetos a la tentación de Satanás al final para seguirlo y ser engañados por él. Habrá cambios geográficos en el milenio. La topografía de Jerusalén misma será cambiada. En este momento, Jerusalén está a 754 metros sobre el nivel del mar. Zacarías 14, 10 al 11 dice que será elevada y visible para todos. Habrá otras características también. En segundo lugar, las características del pacto. Una de las cosas únicas sobre el milenio es que el templo destruido durante la tribulación será reconstruido. Será un templo milenario, mucho más grande que el que ha existido en el pasado. Y hay indicios de que se ofrecerán sacrificios una vez más. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los judíos ya no ofrecen sacrificios? Porque ya no tienen un templo, pero habrá un templo. ¿Por qué se ofrecerían sacrificios si Jesús fue el sacrificio perfecto que ya murió por nuestros pecados? Creo que la única explicación es que es un sacrificio conmemorativo, no para alcanzar el perdón de los pecados. Eso ya fue hecho. Pero así como observamos la cena del Señor para recordar lo que Cristo hizo por nosotros, creo los judíos creyentes pasarán por los sacrificios como un memorial, recordando lo que Cristo, el verdadero Cordero de Dios, ha hecho. Pero el aspecto más importante del milenio es el Rey del milenio, Jesús mismo. Sabes, desde su infancia Jesús fue conocido como el Rey de los judíos. Los sabios vinieron buscando: ¿dónde está el que ha nacido Rey de los judíos? Cuando estaba siendo crucificado en la cruz, los romanos pusieron el letrero sobre su cabeza: he aquí el Rey de los judíos. El papel de Jesús como Rey se cumple durante el milenio. Habrá ciertas bendiciones administrativas que vendrán cuando Él reine. Tendrá un gobierno perfecto. Habrá ciertos efectos del pecado que habrán sido eliminados. Él gobernará con juicio perfecto. El versículo 3 de Isaías 11 dice: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad
por los mansos de la tierra. Es el gobernante perfecto. Piensa en ello. Finalmente, por fin, un gobierno del que puedes estar orgulloso, un gobierno que no te decepciona gravemente. Todos tenemos ese anhelo porque estamos hechos a imagen de Dios. Queremos un gobierno que sea justo y equitativo y en el que puedas confiar. Tendremos eso en el milenio. Como mencioné, habrá ciertas bendiciones físicas. La maldición no será completamente levantada, pero con Satanás atado por 1000 años. Gran parte de la maldición al menos será retrasada. Por ejemplo, ya no tendremos miedo de los animales salvajes. Así que Isaías 11 del 6 al 8 dice, morará el lobo con el cordero. El versículo 8 dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Eso es difícil de imaginar. Habrá una longevidad de vida de la que hablamos. Todavía habrá muerte, pero no será el tipo de muerte que experimentamos ahora. ¿Qué sucede durante el milenio? Damas y caballeros, la maldición que vino del pecado. En Génesis 3 es parcialmente, no completamente levantada. A menudo he descrito el milenio y lo he contrastado con el nuevo cielo y la nueva tierra de esta manera. El milenio es una renovación de la tierra actual. El nuevo cielo y la nueva tierra son una recreación de la tierra. Hay una diferencia entre una renovación y una recreación. Hace 17 años, cuando tuve el privilegio de ser llamado para ser su pastor, hablamos sobre lo que necesitaba hacerse primero. Y una de las prioridades era que teníamos que hacer algo con el área de niños y el edificio Truett. Estaba en completo deterioro. No podíamos atraer a familias jóvenes con una instalación así. Y así, inmediatamente comenzamos un plan de renovación. Necesitábamos hacer algo, no mañana, no el próximo año, sino ahora. Pero también teníamos en mente una eventual recreación de nuestro campus. Primero hicimos la renovación y luego lo demolimos todo e hicimos la recreación. Hay una diferencia entre renovación y recreación. El milenio es la renovación. Hay ciertas bendiciones espirituales. La tierra estará llena del conocimiento del Señor. La Biblia dice que en ese día, en ese momento, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Brevemente, los eventos que siguen al milenio. Después de los 1000 años, Satanás es liberado y lidera una pequeña revuelta. Bueno, en realidad es una gran revuelta que dura solo un instante. Los hijos de aquellos que han nacido durante el milenio, aunque estén viviendo bajo el gobierno de Jesucristo, uno pensaría que lo seguirían, pero algunos elegirán rebelarse contra él. Verás, simplemente estar en un entorno perfecto no es suficiente para convertirte. Se necesita la obra del Espíritu Santo. Y habrá algunos de esos hijos que decidirán seguir a Satanás. Lanzarán una rebelión contra Jesús en su trono, y Jesús, solo con la palabra de su boca, enviará fuego desde el cielo y los destruirá por completo. ¿Qué pasa después de eso? Satanás es arrojado al lago de fuego. Mira Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Después de 1000 años, todavía están vivos. Y eso es lo horrible sobre el infierno. Los incrédulos no son destruidos. Sufren día y noche por los siglos de los siglos. 1000 años después de ser arrojados a ese lago de fuego, el falso profeta y la bestia todavía están allí. Me gustaría hacer la pregunta que Billy Graham hizo en ese artículo hace más de 50 años. ¿Estás listo? ¿Estás preparado para los últimos días? Ya sea que estemos hablando de los últimos días del planeta Tierra o de tus últimos días en el planeta Tierra. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? La mejor manera de prepararse para los últimos días, la mejor manera es confiar en Cristo como tu Salvador, recibir el perdón de tus pecados, recibir la seguridad de que un día estarás en el cielo. ¿Por qué es tan importante hacerlo ahora? Porque, damas y caballeros, el Rey viene. Maranata, oh Señor, ven.
Mientras los reinos y gobernantes terrenales eventualmente se irán desvaneciendo, Jesucristo regresará como el Rey perfecto y traerá verdadera justicia, paz y restauración. Al mirar hacia el futuro, queremos llegar a aún más personas con la buena noticia de que Jesucristo regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que esto sea posible, te invitamos a que consideres hacer una donación hoy. Con tu generosidad, podremos llevar este mensaje de esperanza al mundo y unir a muchos al camino a la victoria. Como agradecimiento, te enviaremos el obsequio especial del mes. Quédate aquí. En instantes regresaremos con un adelanto de nuestro próximo encuentro. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza y algo que nos va a unir. Y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. Jesucristo no es un rey común y corriente. Él trae un reino que durará para siempre, donde reinarán la justicia y la compasión, de manera suprema. La Biblia dice que Jesús un día juzgará tanto a los creyentes como a los incrédulos. Y en el próximo episodio veremos 5 juicios específicos que Jesús presidirá en los últimos tiempos. Quédate con nosotros para ver un avance. Sabes, tenemos un Salvador compasivo llamado Jesucristo, quien nos amó tanto a ti y a mí, que voluntariamente vino y dio su vida por el perdón de nuestros pecados. Es un Salvador compasivo, pero también es siempre un juez justo. Y un día vendrá a impartir justicia a todos los que no conocen a Cristo como Salvador. No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje Jesús el Juez. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.